Buenos días, damos gracias al Señor por un día más, damos gracias al Señor porque Él nos da la oportunidad de poder estar a través de las redes sociales en contacto. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder abrir su palabra, meditar en ella y aprender de ella. El tema de hoy es GPS. Y me estaban preguntando, ¿qué es GPS? Bueno, GPS es guiado por el Señor. Me encantó esta frase, lo escuché en un predicador que estaba comentando una anécdota, ¿verdad? De un campamento donde llevaba este eslogan y me gustó, sinceramente. Me encantó y damos gracias a Dios porque podemos estar a través de las redes sociales conectados y abrir su palabra con total libertad. Decía C.S. Lewis, la vida con Dios no es inmunidad a las dificultades, sino paz en las dificultades. Es difícil encontrar paz en las dificultades, pero el Señor nos permite llegar a eso. Damos gracias a cada uno de los hermanos de la iglesia. Que Dios bendiga sus vidas y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por acompañarnos a cada una de las personas. Y sabemos que al iniciar un año tenemos proyectos, anhelos. Estamos cerrando el primer mes del año y a veces esos proyectos ya a veces los olvidamos, ¿verdad? Pero como decimos, o como dicen muchos, hemos dejado un año difícil, pero ¿qué nos garantiza que este año nuevo va a ser un año más fácil? Nada nos garantiza, porque la escritura dice, la palabra del Señor dice que en el mundo siempre tendremos aflicciones y son parte de las aflicciones lo que pasamos, ¿verdad? Entonces, donde Dios también permite que cada circunstancia nos acerquemos a Él. Vamos a orar, vamos a entregar al Señor este tiempo, este momento. El tema de hoy es GPS, guiados por el Señor. Oramos, Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos aprender de ella. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia y por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú me das el privilegio de abrir tu palabra. No merezco, pero por tu bondad, por tu misericordia y por tu divina gracia, Señor, tú lo haces posible. Gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, que pagó el precio de nuestros pecados. Señor, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra falta. Señor amado, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos en el día de hoy. Así te entregamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 3. ¿Se acuerdan la historia de que el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán? Moisés acababa de morir y Josué quedó a cargo del pueblo. Y la primera dificultad o la primera prueba de fe que ellos tuvieron era cruzar el río Jordán en una época de crecida. Y vamos a leer, dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo a decir: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, los levitas, sacerdotes que llevan, hablando sobre el arca del pacto, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dijimos entonces que el tema de hoy es GPS, guiados por el Señor.
El pueblo de Israel tenía, Moisés tenía la primera prueba de cruzar el río Jordán. Y hay varios elementos que me encantan de este tema. Hay varios elementos que podemos sustraer de ellos. Por ejemplo, vemos que podemos entender varios elementos como camino, tabernáculo, el arca, salir y marchar, y un lugar nuevo, una tierra prometida. Y también tenemos el río. Sabemos que el río siempre significa adversidades. Y al iniciar un año, al empezar un año, a empezar un proyecto, siempre tenemos planes, pero siempre las dificultades van a estar presentes para los hijos del Señor. Pero depende de qué GPS utilizamos. Sabemos que la herramienta que hoy podemos contar es el GPS, es una tecnología bastante avanzada donde nos muestra qué camino tomar, cuánto tiempo nos va a llegar a tal destino, nos muestra lugares donde a lo mejor no conocemos por referencia, y el GPS facilitó mucho nuestra vida. Sabemos que la forma folclórica del paraguayo de explicar un camino, un lugar, no es por nombre, sino por lugar. Si te dicen, vos conocés tal parte o tal lugar o tal cartel o tal árbol o tal callecita, ahí tenés que girar. El paraguayo cuando te explica una calle es, sinceramente, es muy especial, ¿verdad? Porque te explica con todos los elementos que hay alrededor. Y es fantástico porque cuando viajamos al interior, te dice acá cerca, ya está cerca, pero realmente vas 10, 15, 20 kilómetros. Y hoy en día la tecnología nos ha facilitado que por medio del GPS podamos ubicar lugares, llegar a lugares, inclusive saber cuánto tiempo nos va a llevar o vamos a demorar de partir de un lugar a llegar a otro lugar. Pero también hay otro problema. Y siempre mi señora me decía, el GPS te muestra el camino, te facilita el camino, pero vos haces las cosas como querés a veces. O vos tomás el camino más largo. Entonces, ¿para qué utilizás el GPS? Y a veces espiritualmente nosotros también decimos que somos guiados por el Señor, cuando realmente no somos guiados por el Señor. Porque hacemos las cosas o queremos tomar las decisiones de acuerdo a cómo nos convenga. Y quiero rescatar 3 cosas en este relato, en esta historia en que el pueblo de Israel pasaba de un lugar a otro. Camino, porque la palabra del Señor decía, un camino nuevo que ustedes no conocen. La presencia de Dios, porque recordemos que en la antigüedad el arca, el pacto, era la presencia de Dios. Hoy nosotros, por medio de Jesucristo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ellos iban ¿a dónde? A la tierra prometida. 3 aspectos que quiero ver hoy. Primero, el camino. La vida del creyente se traza en camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchas veces tomamos decisiones por cuentas propias. Tomamos decisiones que queremos manejar, parecen los parámetros del Señor. Decimos que seguimos el camino del Señor, decimos que seguimos la pisada del Señor, pero realmente a veces no seguimos 100% de nosotros. Porque cuando implica un compromiso, cuando implica una toma de decisión donde nos va a llevar a soltar o a dejar ciertas cosas,
ahí le limitamos o limitamos el GPS del Señor en nuestras vidas. Ahí nosotros mismos tomamos nuestro camino, tomamos las decisiones por nosotros y muchas veces recibimos las consecuencias de esas decisiones. Iniciar un año, iniciar un nuevo proyecto nos anima, nos motiva, pero a veces tenemos que tener en cuenta, y todas las veces tenemos que tener en cuenta que cruzaremos ríos de adversidades. Si queremos llegar a la tierra prometida, hay un solo camino, que es Cristo. Hay una sola norma de vida, que es seguir las pisadas del Maestro. No es por los años de iglesia, no es por los textos bíblicos que conozcamos, no es por la cantidad de música cristiana que escuchemos. Lo que implica es cuánto de nosotros tomamos nuestra cruz y seguimos la pisada del Maestro. En Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y en Salmos 18:30 dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Decía el primer texto que encomendemos a Jehová nuestro camino y que él va a actuar. Pero en este versículo dice: perfecto es el camino de Jehová. ¿Y cómo nos cuesta dejar que el Señor nos guíe, verdad? ¿Cómo nos cuesta caminar en el camino del Señor? Por algo la palabra del Señor, por algo Cristo dijo: angosto es el camino. Por algo la palabra del Señor dice que es angosto, es difícil de caminar en la vida cristiana. Es difícil de andar en las pisadas del Maestro. Pero a veces el error que cometemos es que queremos caminar solo. Queremos seguir a Cristo de acuerdo a nuestros parámetros, de acuerdo a nuestro estándar de vida cristiana, de acuerdo a nuestras normas que nos autodictamos. Por eso es que muchas veces no encontramos deleitarnos en caminar con Cristo. Por eso es que muchas veces encontramos como una carga caminar con el Señor. Nosotros a veces nos complicamos demasiado porque queremos darle rienda suelta a nuestro corazón. Es una lucha que tenemos. Pero el Señor dijo que nunca nos va a abandonar. Conocemos textos de memoria, pero en la aplicación, en descansar en el Señor, en caminar con el Señor, en entender que el camino del Señor es perfecto, en entender que en la palabra del Señor encontraremos todo lo que necesitamos, muchas veces nos cuesta. Y a veces por desviarnos del camino, estamos sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. Y en vez de rever, en vez de humillarnos, nos enojamos con nuestros líderes, nos enojamos con Dios y muchas veces le culpamos a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? En vez de aceptar y decir: Señor, entiendo. Si queremos ver la tierra prometida, tenemos que hacer como el pueblo de Israel, marchar en pos de la presencia del Señor. Si queremos ver
los frutos de nuestra vida espiritual, debemos de marchar en las pisadas del Maestro. Debemos caminar con Cristo, aprender a depender de Cristo. Nadie nos garantiza de que este año va a ser mejor que el año pasado. El año pasado fue un año atípico, un año donde hemos aprendido bastante. Pero ¿quién dice que va a terminar todas estas cosas? ¿Y cómo podemos enfrentar los ríos de adversidades que se nos va a presentar? Únicamente caminando con el Señor. Únicamente relacionándonos con el Señor. El pueblo de Israel tuvo fe en la palabra del Señor y creyó en las promesas del Señor. La fe fue clave en cruzar el río Jordán. Y la fe es clave en la vida del creyente, porque la fe nos va a llevar a caminar en las pisadas de nuestro Redentor. Nos va a llevar a tener fortaleza en medio de las dificultades. Nos va a llevar a tener esperanza. Nos va a llevar a tener gozo. Nos va a llevar a tener una vida satisfecha, por más que materialmente tengamos necesidades. Esperar en el Señor es clave. Caminar con el Señor es esencial para desarrollar una relación íntima con el Señor. No es fácil, porque caminamos en un camino angosto, en un camino difícil, donde hay piedras, donde hay ríos que debemos cruzar. Pero la fe va a ser clave. La fe es esencial para caminar con el Señor, para entender que cada circunstancia que nos toca atravesar, por más que sea difícil, por más que nos cueste muchísimo, entenderemos que esa circunstancia es buena y agradable para nuestras vidas, donde el Señor nos va a hablar, donde el Señor nos va a enseñar, donde el Señor nos va a mostrar. Y muchas veces los planes trazados para este año, los proyectos trazados van a cambiar. Pero tenemos que actuar con madurez. Tenemos que actuar como hijos de Dios, entendiendo que es para nuestro bien, no como niños malcriados. Por eso la clave es entender, como decía este texto, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. O sea que es intachable, es perfecto, podemos confiar en ella, y es escudo en todo lo que nos espera. Dijimos, camino, presencia del Señor en nuestra vida. El segundo paso. ¿Qué significa la presencia de Dios en nuestra vida? Decimos que el Señor está con nosotros, pero en la primera dificultad obramos mal. Nos desesperamos. Nos desanimamos. Es parte de nuestra naturaleza. Pero el pueblo de Israel cruzó el río Jordán mirando el arca del pacto. Eso le daba aliento, eso le daba fortaleza, eso le daba confianza. Y nosotros como hijos de Dios debemos mirar la cruz de Cristo, entender que Cristo está con nosotros. Por eso repetimos, pero a veces la presencia de Dios nosotros utilizamos como un amuleto de la buena suerte. Filipenses 4:13 utilizamos como un amuleto. Y cuando pasamos dificultades, cuando tenemos problemas, lo llenamos en todas las áreas, todas las redes sociales. Pero realmente a veces no disfrutamos de la presencia del Señor. ¿Qué significa la presencia de nuestro Señor? ¿Qué significa?
La presencia del Señor es que en Él encontramos la verdadera libertad. Juan 8:36 decía que en Él seremos verdaderamente libres. Por medio de Cristo encontramos libertad de nuestros pecados. Por medio de Cristo encontramos libertad a las cadenas que nos ataban espiritualmente hablando. En Cristo encontramos la libertad que necesitamos. Eso es estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor, según Filipenses 4:19, es que podemos confiar en que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades, en que el Señor va a estar y suplir todo lo que necesitamos este año. Por más que a veces no veamos obrar en la manera en que nosotros creemos que debería de accionar Dios, no. Por medio de Cristo, nuestras necesidades serán suplidas, dice Filipenses 4:19. Todas las áreas de nuestra vida, Cristo lo suplirá. Eso es estar en la presencia del Señor, entendiendo de que mis necesidades, tal vez hoy que tengamos, Cristo la suplirá por medio de Dios. Que Dios la suplirá por medio de Jesucristo, perdón. Debemos entender que Cristo va a ayudarnos. Tenemos promesas de que Él nunca nos va a dejar, que Él nunca nos va a abandonar, que Él siempre va a estar con nosotros. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Esas son promesas que nosotros debemos tomar día a día. Por eso es importante caminar con Cristo. Por eso es importante entender que la presencia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos guía, nos ilumina. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque todas aquellas personas que han tomado decisión por Cristo tienen al Espíritu Santo en su vida. Pero muchas veces nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, hace que entristezcamos al Espíritu Santo. Le hacemos cohabitar con ciertos pecados en nuestra vida y por eso es que no podemos contemplar la presencia del Señor en nuestra vida día a día. Y a veces es una carga la vida cristiana. Cuando realmente la palabra dice que nos deleitemos. El Salmo 37 dice que nos deleitemos día a día en la presencia del Señor. Por eso es importante entender que estando en la presencia del Señor encontraremos la ayuda oportuna en cada momento o circunstancia de nuestras vidas. Hebreos 4:16 dice que Él va a ayudarnos en cada momento de nuestras vidas por medio de Jesucristo. Que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza. Eso es contemplar la presencia de Dios en nuestra vida por medio de Jesucristo y sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, entendiendo que estando en la presencia del Señor encontraremos paz, que encontraremos esperanza, que nuestra ansiedad podemos trasladar y descansar en el Señor, que nuestras cargas podemos descansar en el Señor. Jesucristo dijo que vayamos a Él todos los que estamos cargados, todos los que tengamos aflicciones. Estar en la presencia del Señor nos va a llevar a tener una vida de paz, que eso no significa ausencia de problemas, que eso no significa ausencia de cruzar el río de adversidades, sino encontrar fortaleza, encontrar esperanza y sabiendo de que no estamos solos en medio de esas dificultades. La presencia de Dios en nuestras vidas nos infundirá aliento
y nos ayudará a sobrellevar las dificultades o adversidades que se nos presentan día a día. No es fácil, pero cuanto más seguimos la pisada del Señor, cuanto menos nos alejamos de su camino y cuanto más aprendamos a contemplar su presencia en nuestra vida y entendiendo de que Él está con nosotros los 365 días del año y que Él nos ayudará en todo, ya sea en momentos difíciles como en momentos de alegría. Debemos aprender a contemplar la presencia de Dios día a día, mirando la cruz de Cristo, mirando a Cristo, porque nosotros apuntamos a la vida eterna. Nosotros vamos al Canaán espiritual. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Yo voy al Padre a preparar moradas para vosotros. Cristo está preparando moradas para nosotros. Y como hijos de Dios, nosotros nos estamos preparando para partir de este mundo, para encontrarnos o reencontrarnos con nuestro Dios, para contemplar su presencia. Pero hay una clave. Josué dijo, santificaos, porque mañana veréis las maravillas que Dios hará. La clave para caminar con el Señor, para contemplar la presencia del Señor, es la santidad. Y a veces nos cuesta bastante caminar en santidad. A veces nos cuesta caminar en santidad delante del Señor. Nos cuesta caminar porque hay áreas en nuestras vidas que no queremos soltar. Luchamos con esas áreas en nuestras vidas. Luchamos en agradar al Señor, pero a veces nos conformamos con una vida religiosa. La santidad no es andar con ropas largas, como sotanas y tener una aureola en la cabeza, no. La santidad es un proceso donde Dios va obrando en nuestras vidas día a día, donde hay áreas en nuestras vidas que vamos soltando que a Dios no le agradaba y empezamos a que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Caminar con el Señor no es fácil. Dice el Salmo 119, 1 al 3, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad a los que andan en su camino. Y en Romanos 6, 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Seguid, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y primera de Pedro 1:15 al 16 dice, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es la clave para caminar con el Señor? Para contemplar la presencia del Señor en nuestras vidas.
la santidad. La santidad es clave para caminar con el Señor. Por eso es importante entender que no podemos seguir las pisadas del Maestro, que no podemos seguir a Cristo sin santidad. Si queremos tener vida eterna, no solo alcanza en creer en Cristo, en saber que Él perdonó nuestros pecados, sino en caminar en santidad. Si queremos ir a la morada espiritual que Jesucristo tiene preparado para nosotros, debemos caminar en santidad. El Señor sabe y nos conoce demasiado bien. Nosotros sabemos qué área de nuestra vida debemos cambiar. Si queremos que el Señor sea nuestro GPS, si queremos ser guiados por el Señor, debemos caminar con el Señor. Debemos contemplar la presencia del Señor y debemos caminar en santidad. 3 claves, 3 pasos que debemos dar. Así como el pueblo del Señor salió, se movió y caminó por fe, nosotros debemos caminar por fe, entendiendo, comprendiendo que la santidad, que la presencia del Señor, y estando en el camino del Señor, encontraremos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Agustín de Hipona decía: Señor, concédeme lo que me pides y concédeme lo que te pida y pídeme lo que quieras. Pedimos muchas cosas, exigimos muchas cosas a Dios, pero no queremos dar de nosotros muchas cosas o muchas áreas de nuestras vidas. Que el Señor nos guíe, que el Señor sea nuestra guía para caminar en su camino, en seguir las pisadas, que caminemos con el Señor, que contemplemos la presencia de Dios y entendamos que en su presencia encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y por sobre todas las cosas, caminemos en santidad. Busquemos agradar al Señor, no de una vida religiosa, sino una vida transformada en el Señor, donde nuestras mentes, nuestros corazones estén enfocadas en las cosas espirituales. Nadie nos garantiza que este año va a ser mejor o peor que el año pasado, pero tenemos la promesa del Señor escrita en nuestra Biblia. Tenemos la palabra del Señor que nos debe guiar, instruir y ayudar en cada momento de nuestras vidas. Y entender que todo lo que hagamos, que todo lo que Dios permite es para su gloria y honra. ¿Qué camino vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué compromiso vas a tomar con el Señor? ¿Será el Señor que guíe tus pasos este año? ¿Será el GPS de tu vida espiritual? ¿O seguiremos en la nebulosa de creer que estamos caminando con el Señor cuando no lo estamos caminando? Por eso, al emprender un nuevo año, al emprender un nuevo proyecto, al emprender nuevas metas, al emprender algo nuevo en nuestra vida, que el Señor sea nuestro GPS, que Jesucristo sea nuestro GPS y que seamos guiados por el Señor día a día para que seamos hijos de bendición, expandiendo el reino de Jesucristo, porque a esto fuimos llamados.
a expandir el Evangelio de Jesucristo en todas las áreas de nuestras vidas y en nuestra forma de vivir. Caminando en las pisadas del Maestro Jesucristo, contemplando en cada circunstancia de nuestras vidas, ya sean buenas o difíciles, la presencia de Dios. Y caminando, entendiendo que la clave es la santidad para deleitarnos en la presencia del Señor. Que aprendamos a contemplar de una manera diferente la presencia del Señor en nuestras vidas. Y que Él nos guíe día a día. Que el Señor bendiga tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Padre, porque entendemos que debemos caminar con fe. Que la fe es clave para entender y contemplar tu presencia. Que la fe es clave para contemplar, Señor, de que en ti tenemos todo. Que tus promesas se van a cumplir en nuestras vidas. Pero la santidad es la llave que abren esas bendiciones para nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a caminar en santidad. Ayúdanos, mi Dios, a andar en las pisadas del Maestro. Y que aprendamos a tomar nuestra cruz y seguirte. Entendiendo que el camino es angosto, que tendremos adversidades, pero que las promesas y las recompensas que tú tienes para todos aquellos que caminamos, que seguimos y que confiamos en tu palabra, las promesas, las recompensas son grandes. Gracias, Padre, por todo. Que el Señor nos guíe y nos ilumine en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te entregamos estas cosas. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.